Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de Java. Este es el video número 10, te dejo el enlace a la lista de reproducción completa en las tarjetitas del video. Anteriormente revisamos las estructuras de control if-else y el operador ternario. En este video revisaremos la estructura switch case, que es una herramienta adicional que nos brindan muchos lenguajes de programación para controlar el flujo de nuestros programas. La estructura switch nos permite usar el valor de una variable para seleccionar cuál bloque de código será ejecutado. Suena bastante parecido a las estructuras que revisamos en el video anterior, pero vamos a ver un ejemplo y sus diferencias. Aquí tenemos un ejemplo en pantalla. Vemos que primero inicialicé la variable num en 2, es una variable de tipo entero. Después tenemos la estructura switch. En esta estructura se recibe entre paréntesis una variable y debe tener una apertura y cierre de llaves para definir el código que va a abarcar la estructura switch. Dentro de la estructura hay 4 bloques de código. Cada bloque está asociado a una etiqueta case. ¿Qué significa esto? Pues dependiendo del valor de la variable num, se ejecutará el bloque de código etiquetado con el valor correspondiente. En otras palabras, la variable num tiene un valor de 2, por lo tanto se ejecutará el bloque de código etiquetado como case 2. Y entonces será una impresión en pantalla con la cadena, el valor es 2. Como se habrán dado cuenta, al final de cada bloque de código tenemos la palabra break. Esta palabra nos indica el final del bloque de código. Como en cada case podemos tener múltiples líneas de código, necesitamos utilizar la palabra break para indicar el final del bloque. Si el valor de la variable num no coincide con ninguna de las etiquetas case, se buscará la etiqueta default, que es una etiqueta opcional. En caso de existir esta etiqueta, se ejecutará ese bloque de código. Si no está presente, simplemente se determina la estructura switch y continúa el flujo del programa. La expresión switch, es decir, la parte donde se evalúa la variable, acepta los siguientes tipos de datos: byte, char, short, int, string y tipo enum. El tipo enum lo veremos más adelante en el curso. Del mismo modo, las etiquetas case deben tener valores que coincidan con el tipo de dato que se está evaluando en la expresión switch. Comparando esto con una estructura if, vemos que en el if solamente se acepta una expresión booleana, que conlleva a 2 posibles caminos en el flujo, a diferencia del switch, que nos da la posibilidad de establecer múltiples caminos que podemos tomar. Ahora vamos a ver unos ejemplos en código. Aquí tengo un proyecto creado en IntelliJ IDEA que se llama Estructuras Control 2. Les dejo el enlace al código fuente en la descripción del video. En el video anterior hicimos un ejercicio que nos pedía recibir un número entero y decir si era número par o un número impar. Vamos a hacer lo mismo en esta ocasión, pero utilizando la estructura switch case en vez de la estructura if o del operador ternario, que fue lo que ya vimos. Así que vamos a crear una nueva clase dentro de src. Damos clic derecho, New, Java Class. Vamos a llamarla Evaluar Switch. Y damos Enter. Y creamos nuestro método main. Bien, entonces recordemos que para saber si un número es par o impar, tenemos que hacer la operación módulo. Y si el residuo es 0, quiere decir que un número es par. Si el residuo es diferente de 0, quiere decir que el número es impar. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a pedirle al usuario que ingrese un número. Le decimos ingrese un número entero. Como vamos a recibir la información por consola, necesitamos una instancia de la clase scanner. Entonces decimos scanner sc va a ser igual a new scanner y entre paréntesis system.in. Ahora necesitamos una variable de tipo entero para almacenar el número que el usuario ingrese. Entonces decimos int num es igual a sc.nextInt, que es el método que hace que podamos leer un número entero desde la consola. Y ahora tenemos que hacer la operación del residuo. Entonces decimos que residuo va a ser igual a num, que es el número que el usuario ingresó, módulo 2.
Recordemos que si el residuo es 0, quiere decir que el número es par. Si el residuo es diferente de 0, el número es impar. Para hacer esto con la estructura switch case sería de la siguiente forma. Escribimos switch, entre paréntesis la variable que vamos a evaluar. En este caso vamos a evaluar la variable residuo, que es donde estamos almacenando el resultado de la operación. Decimos switch residuo y abrimos y cerramos llaves. Recordemos que dentro del switch necesitamos las etiquetas case para saber qué camino es el que vamos a tomar. Entonces nos importa el valor de residuo. Si el valor de residuo es 0, significa que el número es par. Entonces podemos decir case 0. O sea, si el residuo es 0, ¿qué va a hacer? Vamos a imprimir en pantalla el número es par. Y cada etiqueta case, recordemos que debe terminar con un break para que corte el flujo de ese bloque de código. Pero ¿qué pasa si el valor de residuo no es 0? Es diferente. Entonces podemos hacer uso de la etiqueta default. Entonces escribimos default y aquí vamos a imprimir el número es impar. Y terminamos con un break. Estamos utilizando default ya que solamente tenemos dos opciones, que residuo sea 0 o que residuo sea diferente. En la estructura if else nosotros poníamos que el número era impar dentro del bloque else. En este caso sería similar a utilizar el bloque default, que quiere decir que no se cumple ninguna de las etiquetas case que están previamente. Ahora vamos a ejecutar nuestro programa. Aquí en consola nos pide ingresar un número entero, por ejemplo el número 10, y damos enter y nos dice que efectivamente el número es par. Si ejecutamos nuevamente, ahora con un número impar, por ejemplo el 3, y damos enter, y nos dice que el número es impar. Significa que nuestra estructura switch case está funcionando correctamente. Recordemos que una ventaja de utilizar la estructura switch case es que no nos estamos limitando solamente a dos posibles caminos, true o false, sino que podemos tener múltiples caminos. Así que vamos a hacer otro ejemplo donde tengamos varias etiquetas case. Voy a borrar de momento este código. Y vamos a hacer este ejercicio. Vamos a recibir un número entero y decir qué día de la semana es. Por ejemplo, el número 1 correspondería al domingo. El número 2 correspondería al lunes, etc. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, dar la indicación al usuario de que tiene que ingresar un número entre el 1 y el 7. Entonces decimos ingrese un número entre 1 y 7. Necesitamos crear nuestro escáner para poder recibir información de la consola. Decimos scanner sc es igual a new scanner y entre paréntesis system.in. Ahora necesitamos una variable para almacenar el día que el usuario está ingresando. Entonces decimos int día va a ser igual a sc.nextInt para obtener un entero de consola. Bien, ahora necesitamos nuestra estructura switch para evaluar la entrada del usuario. Decimos switch día va a evaluar el valor de la variable día y entonces va a decir case 1, el valor que el usuario ingresó es 1, vamos a imprimir el día es domingo y terminamos con un break. Lo mismo vamos a hacer para los siguientes case. Decimos case 2 e imprimimos en pantalla el día es lunes. Terminamos con un break. Seguiría case 3. Case 3 correspondería a el día es martes. Recordemos que le dimos la instrucción al usuario de ingresar un número entre 1 y 7. En caso de que ingrese un número diferente, podemos avisarle que el número no es válido. Para eso utilizamos la etiqueta default. Entonces escribimos que cuando sea default
Vamos a mostrarle en pantalla: el número ingresado no es válido. Y terminamos con nuestro break. Ahora sí podemos ejecutar nuestro programa. Vemos que en consola nos pide un número entre 1 y 7. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Si ingresamos el número 3, nos tendría que decir que el día es martes. Escribimos 3, enter, y efectivamente el día es martes. Vamos a hacer otra prueba, por ejemplo, con el número 5. El número 5 corresponde al jueves. Si nosotros ingresamos el 5 y damos enter, nos dice que efectivamente el día es jueves. Ahora vamos a probar nuestra etiqueta default cuando no ingresemos un número entre 1 y 7. Ejecutamos y, por ejemplo, escribimos el 10 y damos enter. Y nos dice que el número ingresado no es válido. Con esto comprobamos que efectivamente nuestra estructura switch case está funcionando y nos permite evaluar el valor de una variable para saber qué camino tomar de múltiples caminos, no solamente de dos como en la estructura if-else. Bien, con esto terminamos el tema de estructuras de control. Con todos los temas que hemos visto hasta ahora, me parece que es momento de ponerlos juntos para realizar algunos ejercicios. Así que no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. Además, te dejo el enlace a las redes sociales donde también estaré subiendo algunos ejercicios e información. Nos vemos en la próxima.